Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva dosis de chismecito y noticias del mundo del espectáculo turco, que sabemos que les encanta. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha mantenido a los fans en vilo durante años, y que, aunque parezca mentira, sigue generando titulares: la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sabemos que ustedes son tan curiosos como nosotros, y que desde que vimos esa química explosiva en Erkenci, Pájaro Soñador, han estado esperando alguna señal, alguna pista que nos revele qué es lo que realmente pasa entre estos dos talentosísimos actores. Y hoy, amigos míos, vamos a intentar descifrar uno de los mayores misterios de la farándula turca: ¿qué siente Demet Özdemir al oír el nombre de Can Yaman? Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, análisis y alguna que otra declaración que hemos encontrado por ahí, los invito, como siempre, a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Cada vez que subimos contenido, ustedes serán los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al grano. La historia de Demet y Can es una historia que comenzó en la pantalla, pero que rápidamente saltó a la vida real, o al menos, eso es lo que muchos de nosotros creímos. Su actuación en Erkenci fue tan convincente, tan natural, que era imposible no sospechar que algo más estaba pasando entre ellos. Las miradas, las sonrisas, la complicidad, todo parecía indicar que el amor que interpretaban en la serie era mucho más que una simple actuación. Era como si hubieran descubierto una conexión profunda que trascendía el guión y los sets de filmación. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Se les vio juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas románticas, riendo en eventos públicos. La prensa rosa turca se encargó de alimentar aún más la llama, publicando fotos, vídeos y testimonios que parecían confirmar lo que todos sospechábamos: Demet Özdemir y Can Yaman eran la pareja del momento. Las revistas de corazón se llenaron de portadas con sus rostros, analizando cada gesto, cada mirada, como si de un rompecabezas sentimental se tratase. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Ni Demet ni Can confirmaron nunca su relación de manera oficial. Hubo declaraciones ambiguas, negaciones a medias, y mucho silencio estratégico. Jugaron al gato y al ratón con la prensa, manteniendo a los fans en una constante montaña rusa de emociones. Un día se dejaban ver tomados de la mano en un restaurante, al siguiente negaban cualquier relación más allá de la profesional. Esta ambigüedad, lejos de apagar el fuego, lo avivó aún más, generando teorías y debates entre los fans. Luego, como si fuera un guión de una telenovela, la relación, sea lo que sea que haya sido, llegó a su fin. O al menos, eso es lo que se deduce de la distancia que han mantenido desde entonces. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos, y se centraron en sus respectivas carreras. Sus caminos se separaron, y cada uno tomó una dirección diferente. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, mientras que Demet Özdemir consolidó su carrera en Turquía. Pero la llama de la esperanza, para muchos fans, nunca se apagó del todo. Y es que la química entre Demet y Can sigue siendo innegable. Cada vez que se menciona el nombre del otro, se puede percibir una cierta tensión en el aire, una chispa que nos hace preguntarnos si realmente han superado lo que sea que haya existido entre ellos. Incluso después de años, los fans siguen buscando señales ocultas en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, como si aún esperaran un reencuentro, una confirmación de que el amor de Erkenci puede florecer de nuevo. Y aquí es donde entra en juego la pregunta que nos trajo hasta aquí: ¿qué siente Demet Özdemir al oír el nombre de Can Yaman? Bueno, la respuesta, como ya se imaginarán, no es sencilla. Demet es una mujer muy reservada, que protege mucho su vida privada. Rara vez habla de su pasado sentimental, y mucho menos de su relación con Can Yaman. Su discreción es admirable, pero también frustrante para aquellos que anhelan conocer la verdad detrás de esta relación. Pero a pesar de su discreción, hay ciertas pistas que podemos analizar para intentar entender lo que realmente siente. Por ejemplo, en algunas entrevistas, cuando se le ha preguntado por Can, Demet ha respondido con evasivas, desviando la conversación hacia otros temas. En otras ocasiones ha elogiado el talento de Can como actor, pero sin entrar en detalles sobre su relación personal. Estas respuestas estratégicas, aunque comprensibles, no hacen más que alimentar la especulación. ¿Es una forma de protegerse? ¿O simplemente prefiere mante?
¿Ner su vida privada alejada de los focos? Pero también ha habido momentos en los que se ha mostrado más abierta, más vulnerable. En una entrevista hace un tiempo, cuando se le preguntó si guardaba algún recuerdo especial de su trabajo con Khan en Erkenciskus, Demet respondió con una sonrisa nostálgica: fue una época muy bonita. Aprendí mucho, crecí como actriz y como persona. Siempre guardaré un buen recuerdo de esa etapa. En ese momento se pudo ver una chispa de emoción en sus ojos, una señal de que esa etapa de su vida, y la relación con Khan, significaron algo importante para ella. Estas palabras, aunque breves, nos revelan que Demet no guarda rencor hacia Khan. Que a pesar de los rumores, las especulaciones y los posibles desencuentros, valora el tiempo que pasaron juntos y reconoce el impacto que tuvo en su vida. Su madurez al hablar de su pasado es admirable, y demuestra que ha sabido procesar esa experiencia de forma constructiva. Pero, ¿qué pasa con los sentimientos más profundos? ¿Siente Demet algo más que simple aprecio por Khan? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en lo que hemos podido observar a lo largo de los años, podemos decir que es muy probable que sí. La forma en que Demet se relaciona con el tema, aunque con cautela, sugiere que hay una conexión emocional que perdura. La forma en que Demet habla de Khan, la manera en que se ilumina su rostro cuando se menciona su nombre, la nostalgia que se percibe en su voz, todo esto nos indica que hay algo más que simple amistad o compañerismo. Incluso cuando intenta mantener la compostura, hay pequeños detalles que la delatan, como una sonrisa fugaz o un cambio en el tono de su voz. Es posible que Demet sienta un cariño especial por Khan, un cariño que va más allá de lo profesional. Es posible que haya habido amor en algún momento, y que ese amor, aunque no haya prosperado, haya dejado una huella imborrable en su corazón. El amor, como la tinta, deja una marca que no se borra fácilmente, y es posible que Demet lleve consigo el recuerdo de ese amor, aunque sea de forma sutil. Por supuesto, estos son solo especulaciones. Nadie puede saber a ciencia cierta lo que realmente siente Demet, excepto ella misma. Pero basándonos en lo que hemos visto, en lo que hemos leído y en lo que hemos escuchado, podemos decir que es muy probable que Can Yaman siga ocupando un lugar especial en el corazón de Demet Özdemir. Un lugar reservado para aquellos que han marcado nuestra vida de alguna manera. Y ahora, vamos a analizar la otra cara de la moneda. ¿Qué piensa Can Yaman de todo esto? Bueno, Can es un poco más directo que Demet a la hora de hablar de su pasado sentimental. En varias ocasiones ha reconocido que hubo una conexión especial con Demet durante el rodaje de Erkenciskus. Su personalidad extrovertida y su franqueza hacen que sea más abierto a la hora de hablar de sus relaciones pasadas. En una entrevista reciente, Can incluso llegó a decir que Demet era una de las mujeres más importantes de su vida. Demet es una persona muy especial para mí. Compartimos momentos inolvidables durante el rodaje de Erkenciskus. Siempre la recordaré con cariño y admiración, declaró. Estas palabras, aunque sinceras, también pueden interpretarse como una forma de respeto y agradecimiento hacia una persona con la que compartió una etapa importante de su vida. Estas palabras, aunque sinceras, no revelan mucho sobre los sentimientos actuales de Can. Sabemos que está felizmente casado, y que su prioridad es su familia. Pero es evidente que Demet sigue siendo una figura importante en su pasado, una persona a la que recuerda con afecto y respeto. Su matrimonio parece estable y feliz, pero la sombra de Demet siempre estará presente en su historia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema complejo, lleno de matices y contradicciones. Que aunque no haya habido una confirmación oficial de su romance, es evidente que existió una conexión especial entre ellos. Una conexión que trascendió la pantalla y que dejó una marca en sus vidas. Y que a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, ambos siguen guardando un buen recuerdo de la etapa que compartieron juntos. Un recuerdo que, aunque no sea un romance actual, sigue generando interés y curiosidad entre sus fans. Y para finalizar, creo que es importante recordar que Demet y Can son personas, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Que tienen derecho a proteger su privacidad y a no revelar detalles de su vida personal que no desean compartir. Al final, son seres humanos que merecen respeto y comprensión. Así que, en lugar de alimentar rumores y especulaciones, lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión y centrarnos en admirar su talento como actores. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa.
Su trabajo como intérpretes es lo que los ha llevado a la fama y al reconocimiento, y es en eso en lo que deberíamos enfocarnos. En resumen, hemos explorado la eterna pregunta sobre los sentimientos de Demet Özdemir al oír el nombre de Can Yaman, analizando declaraciones, entrevistas y pistas que nos han dejado a lo largo de los años. Hemos visto que aunque la verdad permanece algo oculta, la conexión entre ellos sigue siendo evidente y que, muy probablemente, guardan un cariño especial el uno por el otro. Una historia de amor, o algo parecido, que seguirá dando que hablar por mucho tiempo. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este tema tan interesante. He intentado ser lo más objetivo posible, pero es inevitable que mi propia opinión se filtre en este análisis. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos en algún momento? ¿Creen que todavía hay algo entre ellos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si comparten mi opinión o si tienen una perspectiva diferente. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor como el buen vino mejora con el tiempo, ¿o no? Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.